¿Están entendiendo, chicos, o estoy yendo muy rápido? Si me puede ambientar hacia la velocidad a la que sea correcta para que puedan entender correctamente. Ay, no. ¿Yo? ¿Lo ves? Yo nada, ni siquiera. Le doy 2 pesos. Ahorita le doy. Está bien, Ausi, se entiende. Ok, no tengan pena igual en preguntar. Lamentablemente no puedo leer el chat directamente, tengo que ir a los PDF. Pero no duden en tenerme si tienen alguna duda, porque para eso igual se creó el grupo y estamos en este Zoom para quitar todas las dudas. Los primeros temas sí son más de memoria y ya después, cuando estén avanzando los últimos temas, recién. 24. Aquí nos habíamos quedado en lo que es un metabolito de encrucijada. Recuerden, es un metabolito que me permite la conexión de dos o más ciclos. Ejemplo de estos metabolitos de encrucijada, tenemos la glucosa 6-fosfato, el piruvato y acetil-CoA. Estos son los principales metabolitos de encrucijada, pero obviamente hay muchos más. Ahora, hemos hablado mucho de metabolismo, metabolito y demás, pero ahora, ¿qué es el metabolismo en sí? El concepto de metabolismo va a variar, depende de la bibliografía que lean, pero para la doctora Hidalgo el metabolismo son un conjunto de reacciones bioquímicas que se pueden resumir en una fórmula. La fórmula es curiosa, es M igual a A más C. No sé si ya se dan idea de qué significa C y qué significa A. La M obviamente significa metabolismo. La A significa anabolismo y la C significa catabolismo. Así que sería el metabolismo, sería un conjunto de reacciones bioquímicas que se encargan de biotransformar moléculas complejas a más simples, pero al mismo tiempo se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples, ¿ok? Ahora aquí tenemos el término metabolismo intermedio o intracelular. Muchos científicos consideran que este es el verdadero metabolismo. ¿Por qué? Porque es cierto que la mayoría de las reacciones bioquímicas ocurren en el interior de la célula, pero igual en el interior de la célula, o sea, en el líquido extracelular, ocurre también el metabolismo, pero no tanto como ocurre en el interior de la célula. Este metabolismo intracelular también se lo considera como metabolismo basal y es el verdadero metabolismo. Ahora vamos a ir con unos términos bioquímicos muy importantes porque estos términos de acá lo van a llevar todo el año. Así que presten atención, por favor. Primero, xenobiótico. ¿Qué significa xenobiótico? Siempre traten de separar las palabras cuando no las entiendan. A esto lo vamos a separar en xeno y en biótico. Xeno significa algo extraño, algo extranjero, y bio se refiere a la vida, a nuestro cuerpo. Así que seno significaría cualquier sustancia química que ingresa al interior de nuestro cuerpo y no son parte de nosotros de manera natural. ¿Qué quiero decir? A ver, si nosotros comemos una manzana, nuestro cuerpo no crea manzanas, no somos árboles, ¿ok? A eso se refiere. Es algo extraño para nuestro cuerpo, pero no nos hace daño. ¿Por qué? Porque tenemos las enzimas encargadas de biodegradar esa manzana hasta glucosa. Ejemplos de xenobiótico, pues es todo, es literalmente todo. La otra les puede poner así en incisos, indíqueme cuál no es un xenobiótico. Y ahí en los incisos la otra les pone una manzana, papas fritas, pollo, verdura y ustedes le ponen inciso todos. Porque todo lo extraño a nuestro cuerpo es un xenobiótico. Acá dice alimentos, detergentes, cosméticos, solventes y todo es xenobiótico, ¿ok? Ahora, ¿qué es una enzima? Esto me gustaría que se lo anoten, por favor, porque para cualquier molécula que lo mencione la doctora, si les pregunta, en mi primera clase de bioquímica de este año, la doctora llegó y ¡zas! Preguntó, ¿qué es una proteína? ¿Qué es un lípido? ¿Qué es una hormona? ¿Qué es una enzima? Y así. Y todos los compuestos químicos inician de la misma forma las primeras 3 palabras o 4 palabras. Tenemos la C, que significa compuesto.
la Q que significa químico, la O que significa orgánico y la E que significa endógeno. Vamos a decir que es un compuesto químico, recuerden, cuando es la unión de dos o más elementos que se unen de la tabla periódica. Ejemplo, oxígeno y carbono. ¿Qué me va a formar? Dióxido de carbono. Vamos a decir que es orgánico cuando el resultado de la unión tenga carbono en su composición, como el dióxido de carbono. Este es un compuesto químico orgánico. ¿Qué más es orgánico? Recuerden, la pala, la proteína, azúcares, ácidos nucleicos, lípidos y vitaminas. Esos cinco moléculas van a empezar así, compuesto químico orgánico. Ahora, endógeno, ¿qué significa endógeno? Endógeno significa que nosotros lo sintetizamos, no necesitamos comerlo del exterior, digamos. Y exógeno significa que sí necesitamos consumirlo del exterior. Cuando llevemos el tema de proteína, vamos a ver que los aminoácidos, que son las unidades básicas de la proteína, se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que podemos sintetizar, es decir, son aminoácidos endógenos, nosotros sintetizamos. Los aminoácidos esenciales, perdón, estos aminoácidos esenciales, nosotros no sintetizamos. Tenemos que consumirlos sí o sí de alimento de origen animal. Puede ser la carne, el pecho, la pechuga de pollo, el pescado. Ahí se encuentran estos aminoácidos esenciales que nosotros no sintetizamos y se van a conocer como aminoácidos exógenos. Ok, ahora de la pala, el azúcar es un componente exógeno, es el único que cambia. Después todos van a ser compuestos químico orgánico endógeno. Para el azúcar sería compuesto químico orgánico exógeno. Eso, una gran diferencia, por favor. Ahora, la enzima. Nosotros sabemos que la enzima es una proteína. Tenemos que recordar que la proteína son de dos tipos. Una es estructural y la otra es funcional. La estructural, su nombre lo dice. Este va a ayudar a la estructura de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Ejemplo, tejido muscular, en escasa cantidad en el hueso, tejido hepático, etc. Funcional. Funcional se refiere a que va a tener una función específica con los distintos componentes químicos de nuestro cuerpo. Así que la enzima es una proteína. Así que, ¿cómo sería su presentación si la doctora les dice que es una enzima? Ustedes dicen compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica. ¿Por qué naturaleza proteica? Porque ya les dije, una enzima es un tipo específico de una proteína. Ahora, si la doctora les pregunta qué es una hormona, ustedes les dicen compuesto químico orgánico endógeno. Lo único que cambia aquí es la naturaleza. ¿Por qué? Porque la hormona puede ser tanto de naturaleza proteica y lipídica. Si la doctora les pregunta ahora qué es un azúcar o qué es un carbohidrato, ustedes le dicen compuesto químico orgánico exógeno y le dicen su función, cuya función bioquímica es fuente de energía. Así quiero que se acostumbren. Van a ir aprendiendo poco a poco a aumentarle esto, porque esto puede llegar larguísimo, unas 7 u 8 letras. Pero al principio quédense con compuesto químico orgánico, endógeno o exógeno, ¿ok? Ya. Esta, no se olviden, es la presentación de casi todos los componentes químicos de los cuales nosotros estamos formados. Ahora, una enzima tiene una función muy importante, muy importante. ¿Cuál es? Acelera la velocidad de las reacciones bioquímicas al reducir la energía de activación requerida. Vamos a dar un ejemplo que me parece algo gracioso. A ver, imaginemos que está una mamá con su hijo haciendo tarea. El niño ahí está haciendo su tarea y de repente al niño le da flojera, está haciendo muy lento su tarea. La mamá ve que el niño está con flojera de hacer su tarea y no quiere avanzar. ¿Y qué hace la mamá? Agarra su chinela, su chancla y le da un chanclazo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción? La reacción va a ser que el niño, de lo que está asustado, va a hacer más rápido su tarea. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que pasó es que se aceleró la reacción bioquímica, es decir, el niño hace su tarea más rápido. ¿Debido a qué? Debido al chanclazo. El chanclazo en esta ocasión sería la enzima y el niño sería una molécula, ¿ok? Un ejemplo, a ver, una vez la glucosa ingresa al interior de la célula, se va a encontrar con la exoquinasa. Esta enzima va donde la glucosa y la va a convertir en glucosa 6-fosfato, pero así muy rápido, en milisegundos.
Si no hubiera esa enzima exogenasa en el interior de la célula, la glucosa tardaría horas, días o semanas en unirse a un grupo fosfato y formar la glucosa 6-fosfato. Eso es lo que hace la enzima. Acelera las reacciones bioquímicas para que nosotros tengamos en milisegundos el ATP necesario para poder vivir y hacer nuestras distintas actividades, como yo dándole clases o ustedes tomando apuntes. Eso, por favor, quiero que les quede muy claro la función de enzima y qué es una enzima, ¿ok? Si tienen dudas, pregunten nomás. Esta parte es muy importante. La doctora todo el año, bueno, todo el mes les va a preguntar sobre enzima, enzima, enzima. Y siempre es lo mismo, siempre van a repetir compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica. Y ya dependiendo qué enzima es, ustedes le dicen cuya función bioquímica es ta, 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 dependiendo qué enzima, porque hay un montón de enzimas. Ahora vamos a ir con el oxígeno. De la tabla periódica tenemos hartos elementos bioquímicos, tenemos al sodio, potasio, cloruro y demás. Pero entre los más importantes tenemos al oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es muy importante? Primero vamos a presentarlo. El oxígeno es un elemento químico con un número atómico de 8. Tiene una forma en nuestro cuerpo de diatómica, es decir, 2 átomos de oxígeno se encuentran en nuestro cuerpo. Y desempeña un papel crucial en dos cosas importantes. Uno es en las reacciones de oxidación. Acá está, reacciones de oxidación. Y el otro es el último aceptor del equivalente de reducción en la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. Antes la función del oxígeno, este último, que era el último aceptor, era más largo, pero la otra lo achicó este año, así que como, no sé si al año en verano igual lo va a achicar más, porque en sí era un poquito más largo. Completo sería, es el último aceptor del equivalente de reducción en la cadena respiratoria en la membrana interna de las mitocondrias para la síntesis de ATP. Esa es la función completa del oxígeno. Pero es muy largo, como ven, pero hay algunos que vieron sus videos pasados, o sea, de años pasados de la autora donde lo decía así, y la autora le gustó esa respuesta, se acordó que ella lo decía antes y pues se hacían conocer. Ya les dije que con la doctora Hidalgo se tienen que hacer conocer, porque tiene sus beneficios hacerse conocer con la doctora Hidalgo, ya lo van a ver más adelante. Ahora, ¿qué significa esto que es el último aceptor del equivalente de reducción? Cuando avancen el tema de la cadena respiratoria, lo van a entender mejor, pero por el momento quiero que vean esto. Esto que parece una escalera es la fosforilación oxidativa o también denominada cadena respiratoria. Aquí en el primer nivel está nuestra molécula, puede ser cualquiera. Ahora, aquí en el último nivel, ahí se fue. Aquí en el último nivel está el oxígeno. Por eso dice es el último receptor. ¿Qué va a hacer el oxígeno? El oxígeno va a aceptar la última molécula en la cual se va a biodegradar esta molécula primaria, que siempre va a ser el hidrógeno. El hidrógeno. Al oxígeno se le van a unir dos hidrógenos. Acá está. Van a estar unidos por enlaces covalentes. Por eso dice último receptor. Receptor que recibe. ¿Qué me va a recibir? Moléculas de hidrógeno. Ahora, ¿qué molécula es esta? Esta molécula tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es el H2O, es decir, es el agua. Una vez que el oxígeno acepta los dos hidrógenos, se va a biotransformar en agua. Y es así como nosotros sintetizamos agua, pero en una muy escasa cantidad de 200 a 300 mililitros por día. ¿Ok? Esa es su función. Acepta los hidrógenos de la molécula que se está biotransformando en la fosforilación oxidativa. Ahora, ¿cuál es su otra función? Tiene dos funciones. La otra función es que participa en las reacciones de oxidación. ¿Qué significa oxidación? Oxidación significa es un proceso mediante el cual una molécula pierde sus electrones, es decir, pierde su carga negativa. Recordemos, los electrones tienen la oxidación es perder cargas negativas. Ahora, ¿qué es la reducción? La reducción es lo contrario de oxidación y significa ganancia de electrones. No sé si han escuchado la palabra redox. La redox engloba los dos, tanto oxidación y reducción. Esas son funciones principales del oxígeno. ¿Les quedó claro esto, chicos? Estos son lo más importante, diría yo, de este tema con la composición del cuerpo humano. ¿Tienen alguna duda de qué es un xenobiótico, enzima y oxígeno?
Otra vez, Lisandro, por favor, ¿qué es oxidación y reducción? Si pudiera. Claro. Oxidación, su nombre, para que sea una mnemotecnia de oxígeno. Oxígeno, oxidación. Oxidación significa perder electrones. Estos electrones tienen carga negativa. Ahora, reducción significa ganar electrones. Es lo contrario de oxidación. ¿Ok? Pero no se confundan. El oxígeno solamente hace oxidación, no hace reducción. ¿Alguna otra duda? Gracias, Lisandro. Ok, ¿alguna otra duda que tengamos? Sigo avanzando. Oxidación, pérdida de electrones y reducción, ganancia de electrones. Exacto, ganancia de electrones, reducción. No se confundan. Quiero que les quede muy claro esto, chicos. Esto al año, perdón, todo el mes de verano les va a salvar. Tienen que saber bien este primer tema, comprenderlo. Claro que en la primera clase no van a memorizar, pero si lo entienden, ya ustedes pueden estudiar solitos y no se van a perder. Ahora vamos a como que explicar el por qué hemos estudiado este primer tema de bioquímica. Vamos a aplicar el tema. Tanto que hemos dado el ejemplo de la manzana, lo vamos a volver a dar. Cuando una persona consume una manzana, primero va a ingresar por la cavidad bucal, se va a dar la digestión mecánica por los dientes, luego va a pasar a través del esófago, llega al estómago, donde va a estar las secreciones ácidas, se va a dar la digestión química. Una vez pasa el estómago, se va a ir al duodeno, al yeyuno y al ilion. Y es aquí donde se absorbe. En el yeyuno y en el ilion se absorben más de la mitad de los nutrientes que consumimos. No se absorben en el duodeno. Una vez absorbidos los elementos químicos a la sangre, absorber significa eso, es un proceso mediante el cual los nutrientes pasan desde las vellosidades intestinales hacia la sangre. Una vez en la sangre, como ya hemos avanzado, tenemos compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, si nosotros hemos comido la grasa de un churrasco de la vaca, este es liposoluble, ¿no? Cuando llega al intestino y se absorba, va a ser liposoluble. Se va a absorber en la sangre, pero no va a circular libremente. ¿Por qué? Porque la sangre es agua. El 90-92% de nuestra sangre es plasma. ¿Y qué es el plasma? Es agua. Y el agua y la grasa no se llevan. ¿Y qué va a hacer? Nuestro cuerpo ya lo absorbió, digamos. No tiene de otra que movilizar esa grasa. ¿Y cómo va a movilizar esa grasa a nuestro cuerpo? Lo va a hacer unir a las proteínas sanguíneas, principalmente a la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, en la sangre, en el plasma. Si es liposoluble, se une a la albúmina. Y si es hidrosoluble, por ejemplo, cuando comen hígado o clara de huevo, que esto es rico en vitamina B, el complejo B, esto es hidrosoluble, recuerden, el complejo B es hidrosoluble. Este sí va a circular libremente por la sangre y no se va a unir a ninguna proteína. Pero ¿cuál va a ser la dificultad? Que no va a poder atravesar fácilmente la membrana celular, pero esa grasa que hemos consumido del churrasco sí va a pasar fácilmente la membrana celular y va a ingresar al interior de la célula. Se va a almacenar y por eso engordamos. Porque entra fácil, pero le va a costar salir. Porque va a ser difícil de nuevo que se una una proteína transportadora, ¿ok? Acá está, leamos. Cuando una persona consume alimentos por vía oral, pasa por distintas etapas. Una vez llega a la sangre, que es el proceso de la absorción, según sus características físico-químicas, es decir, si es liposoluble o hidrosoluble, se va a unir a proteínas plasmáticas. Ejemplos de proteínas plasmáticas, albúmina y globulinas. Una vez unidos, se van a transportar a distintas células, donde se van a unir a ciertos receptores específicos y van a ingresar al interior de la célula. Dentro de la célula comienza el metabolismo intracelular, también conocido como metabolismo basal. A través del proceso de oxidación, ¿qué significa oxidación? Perder electrones. Y enzimas deshidrogenasas se va a poder obtener energía de los alimentos que nosotros consumimos. Los electrones que se van a liberar en las distintas reacciones bioquímicas durante la oxidación son transportados por coenzimas para la síntesis de ATP.
y al mismo tiempo que se dan los distintos ciclos bioquímicos, se producen metabolitos o analitos como el agua, dióxido de carbono, o metabolitos intermedios, que son los que me conectan diferentes ciclos bioquímicos, como el acetil-CoA y el piruvato. Los productos sintetizados en las reacciones de los ciclos bioquímicos cumplen diversas funciones, como ser precursores de estructuras químicas más complejas, incluyendo proteínas, lípidos, hormonas y enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va a degradar, por ejemplo, la manzana, se va a biotransformar en glucosa. La manzana también tiene aminoácidos. Estos aminoácidos se van a almacenar en el interior de la célula, para que en un futuro, cuando nosotros necesitamos alguna proteína específica, se utilicen estos aminoácidos almacenados para la síntesis de esa proteína específica. Eso quiere decir. Ya. Aquí está hablando ya de aquí lo único importante es sobre el papel de las vitaminas y los minerales. Ya, ¿qué son las vitaminas y minerales? Lo mismo que les dije hace rato, compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza, y así es hidrosoluble, le dicen naturaleza hidrosoluble, y así es liposoluble de naturaleza liposoluble, ¿ok? Las vitaminas y minerales tienen funciones parecidas. Para este tema, digamos que tienen las mismas funciones, pero ya después van a profundizar. ¿Cuáles son sus funciones? Actúan como auxiliares, como cofactores de las enzimas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cofactores? Que va a ayudar al trabajo de las enzimas. Es decir, la doctora Hidalgo va a tener sus auxiliares. Esos auxiliares van a ayudar a la doctora a que den la materia de bioquímica en verano. Lo mismo estas vitaminas y minerales. Van a ayudar a la enzima a que realice correctamente su trabajo. ¿Cómo los va a ayudar? Va a aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas al reducir la energía de activación necesaria. Es el ejemplo que le di de la chancla y la mamá y el niño. Estos conceptos son vitales para el tratamiento de enfermedades, donde se pueden utilizar nutrientes específicos o medicamentos para modular el metabolismo y promover una mejor salud. Nosotros podemos modificar nuestro metabolismo según lo que comamos. No me acuerdo si esto lo dijo la doctora, pero sí lo escuché, es dime qué comes y te diré quién eres. O sea, es una modificación de otro dicho. Eso quiere decir esto. Ahora, esa misma clase, la doctora al final nos esquematizó la sangre, la orina y el cuerpo humano, que ya los mostré. Esto igual se lo voy a enviar esquematizado más bonito, pero nosotros primero escribimos la sangre. Porque les va a preguntar, en mi año, no me acuerdo si fue en mi año o en segunda instancia, pero lo vi. Esquematice la sangre. ¿Cómo vamos a esquematizar la sangre? Ustedes saben que la sangre tiene una porción líquida, que es el plasma, 90-92% es plasma. Después tiene una porción sólida. ¿De qué está formada esta porción sólida? La porción sólida está formada de las células. Estas células son tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. También tenemos a las plaquetas, pero las plaquetas no son células. Recuerden, son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos, que son unas células gigantes. Estos se fragmentan y se forman las plaquetas. De eso está conformada la porción sólida de la sangre. Ahora, ¿cómo está formada la porción líquida? ¿Qué vemos pues en la porción líquida de la sangre? Vemos a las proteínas circulando, moviendo a las moléculas liposolubles. Los electrolitos circulando, como el sodio, el potasio, el magnesio. Y estas proteínas de acá se van a subclasificar en globulinas. Y estas globulinas igual se subclasifican en alfa, gamma y beta. Y estas igual se subclasifican. Como aquí no se ve muy bien, ya se lo voy a mandar esquematizado mucho mejor. Ahora, ¿cómo está controlado nuestro cuerpo humano? Nuestro cuerpo humano está controlado por nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es el que tiene mayor jerarquía en controlar nuestro cuerpo. Este sistema nervioso, a partir de neurotransmisores, me va a controlar lo que serían las distintas glándulas que me van a secretar hormonas. Ahora, estas hormonas van a controlarme el trabajo enzimático. ¿Y qué hacían las enzimas? Aceleraban a las moléculas para que interactúen unas con otras. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema? Porque la doctora lo habló. ¿Y por qué lo habló? Porque va a ser muy importante para el futuro, para los distintos temas que vamos a llegar a avanzar, ¿ok? Por eso les estoy diciendo.
quiero que sepan cómo se esquematiza la sangre y cómo se controla nuestro cuerpo. Primero está el sistema, acá está, miren, acá está, si lo pueden ver. El que está en mayor jerarquía en el control de nuestro cuerpo es el sistema nervioso. Este manda a sus neurotransmisores. Estos neurotransmisores controlan las distintas glándulas endocrinas que sintetizan hormonas. Las hormonas controlan a las enzimas y las enzimas controlan a las moléculas. ¿Ok? Esta es la jerarquía. Si le dice esquematíceme el orden de control de nuestro cuerpo jerárquicamente, le esquematizan esto. ¿Ok? Y acá está lo que pregunté en mi clase, ¿qué es una hormona? Compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica o lipídica. Miren, siempre empieza compuesto químico orgánico. ¿De dónde se origina? Endógeno. Y acá están los resultados de los distintos ciclos. Esto le pueden sacar fotos si quieren, pero igual ya envié la diapositiva del grupo, pero para los nuevos los voy a volver a enviar. En el ciclo de Krebs vamos a tener estos resultados finales. 2 moléculas de dióxido de carbono, una molécula de GTP, que es guanosina trifosfato, que esto se va a convertir en adenosina trifosfato, que es ATP. En el ciclo de Krebs también se va a generar un FAT, que es flavin, adenina, dinucleótido reducido. H significa reducido, acá está. Ahora, también en el ciclo de Krebs se va a generar 3 NAT. ¿Qué significa NAT? Nicotinamida, adenino reducido. Eso es el ciclo de Krebs. Se genera todo esto. Ahora, ¿qué se genera en el ciclo de la glucólisis? En el ciclo de la glucólisis vamos a tener 4 moléculas de ATP que se van a generar por una molécula de glucosa. Pero la ganancia neta van a ser solamente 2 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque para que se den las distintas reacciones de la glucólisis se necesita energía y se van a gastar 2 ATP. Por eso decimos que la ganancia neta de la glucólisis son 2 moléculas de ATP. Ahora, también se va a generar 2 moléculas de piruvato. Ahora, ¿por qué 2 y no solo una? Porque en la glucólisis se va a generar, por cada molécula de glucosa se repite el ciclo 2 veces. ¿Ok? Por eso dice 2 moléculas de piruvato. Y 2 moléculas de NAT. Recuerden, nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido. Ahora también tenemos otro ciclo, la descarboxilación oxidativa del piruvato. Tal vez piensen que es muy complicado memorizar el nombre y demás, pero de tanto repetirlo se hace muy fácil. ¿Qué significa este ciclo? Su nombre mismo lo dice, piruvato. Descarboxilación. ¿Qué significa des? Quitar o desaparecer. ¿Qué va a desaparecer? El carbono. Por eso dice descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿A quién le van a quitar el carbono? A la molécula de piruvato. Y este piruvato se va a convertir ¿en qué? En acetil-CoA. Y también se va a generar NAT y dióxido de carbono. Y luego tenemos la vía de la urea. Su nombre mismo lo dice. ¿Qué se va a generar en la vía de la urea? Pues el urea y un fumarato. Eso sería con respecto al primer tema de generalidades bioquímicas. ¿Tienen alguna duda, chicos? De cualquier lado, de primer subtítulo, si quieren, o de segundo subtítulo. ¿Quieren que repita algo? Todo O avanzo. entendible, gracias. Auxiliar, ¿a qué diapositivas se refiere? ¿Será que las pueden mandar otra vez, por favor? ¿Cómo dice? Disculpa, te escucho bajito. ¿Será que puede volver a reenviar las diapositivas que menciona, por favor? Y sí, las voy a reenviar al grupo. Ya, vamos a avanzar hasta donde se pueda. Segundo tema, es un tema muy corto, pero es muy importante para nosotros como futuros médicos. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros, aparte de recetar medicamentos, también tenemos que mejorar la, la dieta del paciente. Tenemos que hacer, como yo les dije hace rato, el metabolismo nosotros lo podemos mejorar, controlar, depende del alimento que consumamos. Por eso les dije, dime qué comes y te diré quién eres. Vamos a ver en este tema la bioquímica humana, o sea, los alimentos desde un punto de vista bioquímico. Nos quedan 10 minutos y vamos a avanzar hasta donde se pueda. Primero, desde un punto de vista bioquímico, los alimentos se van a clasificar en 3 grupos. Tenemos a los alimentos proteicos, a los alimentos reguladores y a los alimentos energéticos. En una proporción, se va a consumir en un plato, 25% de lo que vamos a consumir tienen que ser proteínas,
El otro 10% tiene que ser lípidos y el otro 65% tiene que ser carbohidratos. Como ven, es algo muy, no es, digamos, solamente voy a comer carbohidratos, solamente voy a comer carne. Sí o sí tiene que ser una dieta variada, pero ya dependiendo de la patología, vamos a decir que le tiene que disminuir a algo, le tiene que aumentar a algo, o sea, ok, vamos a avanzar. Primero, los alimentos proteicos. Tienen que saber que la mayoría de las proteínas son de origen animal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas no las vamos a encontrar pues en la lechuga, no lo vamos a encontrar en el tomate, lo vamos a encontrar en la vaca, en la carne de vaca, en la pechuga de pollo, en el pescado, en el hígado de vaca. Ahí vamos a encontrar las proteínas. Pero también hay algunos vegetales, muy pocos, que son ricos en proteínas. El conjunto de estos vegetales que son ricos en proteínas se denominan leguminosas. Pregunta de examen. La doctora les va a poner ahí dónde puede encontrar proteínas, pero que sean de origen vegetal. Ustedes le ponen las leguminosas. Las leguminosas son vegetales que son ricos en proteínas, muy ricos. Y ejemplo de estas leguminosas, acá están, ahí se tenemos a la arveja, habas, porotos, garbanzos y frijoles, ¿ok? Ahora, estas leguminosas, como son de origen vegetal, tienen celulosa. ¿Qué significa esto? Que a ver, nosotros no somos plantas. Las plantas sí tienen la enzima celulasa, pero nosotros no tenemos la enzima celulasa. Y si no tenemos esta enzima, no vamos a degradar la celulosa. Celulosa es una molécula, celulasa es una enzima, no se confundan. Todo lo que termine en asa es una enzima. Ahora, ¿qué va a pasar si no tenemos la celulasa? Nosotros no vamos a biotransformar lo que son estas arvejas, habas y porotos, no lo vamos a biotransformar. Así como ingresaron, así se va a eliminar. ¿Ok? No sé si han visto, he visto videos así informativos donde cual uno consume mote o choclo y se elimina tal cual. Así no es eso. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no vamos a poder biotransformar estos alimentos? Van a provocar flatulencias y cefalias. Pero eso no significa que nosotros no debamos consumir estos alimentos de origen vegetal. Al contrario, tenemos que consumirlos porque nos va a aportar fibras. Estas fibras son muy necesarias e importantes para evitar el cáncer de colon y estreñimiento. Así que si a ustedes les viene un paciente que está bien estreñido, tienen que recetarle alimentos también de origen vegetal, las leguminosas, por ejemplo, la lechuga, la zanahoria, la papaya, etc. Ahora, ¿en qué situaciones específicas nosotros tenemos que consumir mayor cantidad de proteínas? Aquí tenemos que razonar un poquito. Cuando estamos en la etapa de crecimiento, ¿por qué tengo que recetar más cantidad de proteínas? Porque nuestro cuerpo está creciendo. Al crecer aumentan el tamaño de los tejidos corporales. Para que nuestros tejidos corporales aumenten en tamaño, tiene que haber una mayor síntesis de proteínas. ¿Por qué? Recordemos, las proteínas tienen dos funciones. O bien son proteínas estructurales o bien son proteínas funcionales. Las proteínas estructurales hacen que el tejido crezca, nuestros huesos crezcan, nuestro cerebro crezca, que todo nuestro cuerpo crezca en general. Por eso tenemos que consumir una mayor cantidad de proteínas cuando estamos en la etapa de crecimiento y también en el periodo de convalecencia de enfermedades. Aquí la doctora les preguntaría, ¿qué es convalecencia? Porque la doctora siempre pregunta palabras que cree que nosotros no sabemos. Así que para eso tenemos que estar 10 pasos más adelante de ella. Leer el libro antes, ir a su clase leído y anotar las palabras que nosotros no sabemos qué es o que creemos que nos puede preguntar. Convalecencia, aquí se los anoté, por si no entienden mi letra, se los leo, pero es un periodo de la enfermedad cuando ya está en cuando está en su última etapa y ya estamos entrando al periodo de recuperación, ¿ok? Ahora, ¿por qué en esta etapa nosotros tenemos que consumir mayor cantidad de proteína? Porque en la enfermedad recuerden que es la ruptura del equilibrio, la ruptura de la homeostasis. La homeostasis se rompe puede ser a la inflamación o daños de algunos tejidos que han sufrido. Pongamos el caso del daño a los tejidos. Nuestro cuerpo va a tener que reparar ese tejido. ¿Y cómo lo va a reparar? Con mayor cantidad de proteína para formar nuevamente la estructura correcta y fisiológica. Por eso en la etapa de convalecencia
tenemos que recetar una mayor cantidad de proteínas. Ahora, ¿cuándo no tenemos que recetar proteínas al paciente? La ingesta de proteínas tiene que ser restringida en procesos de insuficiencia renal y hepática. Y aquí tenemos que razonar y relacionar. ¿Por qué en casos de cuadros patológicos hepáticos, ejemplo la cirrosis, no se tiene que consumir proteínas? Porque las proteínas, recordemos que sus unidades básicas son los aminoácidos. Estos aminoácidos se van a biotransformar después en lo que son amonio y amoníaco. Sí o sí se van a biotransformar. Todos los aminoácidos se degradan en amonio o amoníaco. Estos componentes químicos son muy tóxicos para nuestro cuerpo. No tiene que estar en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué hace nuestro cuerpo para que no esté? Lo va a biotransformar en urea, en el ciclo de la urea, que ya lo vimos hace rato. Pero para eso necesitamos enzimas, y esas enzimas solamente se encuentran presentes en el hígado. Ahora, si nosotros tenemos una patología del hígado, no se van a sintetizar correctamente las enzimas que van a degradar ese amonio y urea. Ahora, ¿qué pasa si no hay esas enzimas? El amonio y el amoníaco se van a acumular y como son tóxicos, van a dañar el tejido hepático y una gran acumulación se va a diseminar por todo nuestro cuerpo, por la sangre, y va a lesionar los demás tejidos, los tejidos extrahepáticos. Es por eso que en situaciones hepáticas no se tiene que recetar una gran ingesta de proteínas, porque nosotros no vamos a eliminar los derivados tóxicos de estas mismas. Ahora, ¿por qué en insuficiencia renal no puedo consumir proteínas? No sé si lo han visto en fisio o lo van a ver, pero tienen que ir sabiendo ya que tenemos la filtración glomerular. ¿Qué significa esto? Digamos que es el primer paso para la formación de orina. El plasma tiene que filtrarse por lo que son los glómerulos renales, pero aquí no ingresan las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen un gran peso y son de gran tamaño, así que no pueden filtrarse en lo que sería en la orina. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos una mayor cantidad de proteínas a pacientes que tienen insuficiencia renal? ¿Qué significa insuficiencia? Insuficiencia significa que su riñón no está funcionando correctamente, es decir, no está seleccionando qué se va a ir para la orina, no sabe qué es bueno y qué es malo, y las proteínas se van a eliminar en la orina si hay insuficiencia renal. ¿Y qué va a haber? Va a haber proteinuria, y eso es muy malo, porque podemos perder todas las proteínas que tenemos, y es por eso que se evita darle las proteínas a los pacientes. Eso sería con los alimentos proteicos. Ahora vamos con los alimentos energéticos. Si los alimentos proteicos, la mayoría son de origen animal, los alimentos energéticos, pues van a ser la mayoría de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal representan la fuente muy rica en glúcidos o azúcares. Glúcidos y azúcares es lo mismo que decir igual carbohidratos. Estos glúcidos o azúcares son por excelencia la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Pero ahora, ¿en qué situaciones patológicas se ve restringida la ingesta de azúcares? En pacientes con diabetes mellitus, dislipidemias y obesidad. Ahora, ¿por qué en pacientes con diabetes mellitus se le tiene que quitar la ingesta de azúcar? Porque ya sabemos que este cuadro se caracteriza por una hiperglucemia, una concentración de glucosa en sangre muy elevada. Y si nosotros le damos más alimentos energéticos, va a aumentar la glucemia y pues va a aumentar la patología de la diabetes, se va a intensificar. Ahora, en la dislipidemia, ¿por qué en la dislipidemia se evita la ingesta de azúcar? ¿Acaso comer vegetales, comer lechuga, me va a crear grasa? Pues la verdad que sí. No sé si se han preguntado alguna vez por qué la vaca está llena de grasa su carne si solo come pasto. No, es vegana, no, no come carne. Pues esta es la razón, que los vegetales, o sea, los carbohidratos en exceso